Habemos poquitos hoy, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que estamos en un día que tiene que ver con actos cívicos, así que pues estaremos orando para que todo se realice siempre con el mayor orden que debe de ser, y recordar siempre, ¿verdad? La congregación, participemos, somos responsables, tenemos ese derecho y también ese deber de poder elegir a quienes son nuestros gobernantes. Pidámosle mucha sabiduría a Dios, que sea Dios siempre pues indicándonos, ¿verdad?, lo que queremos nosotros para nuestros hijos, para nuestra sociedad y para nuestro entorno. Amén, hermanos. El próximo sábado me dicen que estará haciendo el bazar de misioneritas, así que prontamente van a estar recibiendo información ahí por sus celulares. Amén. Bien, hermanos, iniciamos la palabra. ¿Está listo? ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar la palabra. Hace unas semanas o hace unos meses, no, hace ya bastante tiempo, yo predicaba que una de las peores crisis que nosotros podemos tener es la crisis de fe. No sé si me ayudan los hermanos de multimedia, porque han cargado cartas desde la cárcel, pero no encuentro el de hoy, ¿verdad? Si me ayudan por favor a cargar el de hoy, les agradeceré. Me sale cartas desde la cárcel, el del martes. Si me ayudan por favor con la presentación de hoy. Una de las peores crisis que podemos tener es la crisis de fe. Y la crisis de fe ante la sociedad de no creer ante un Dios sanador, restaurador, libertador. Pero también es más complejo cuando dentro de la iglesia nosotros, por algunas situaciones determinadas, experimentamos esas crisis de fe. Y es ahí donde realmente necesitamos encontrar y ver a un Dios sanador, a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso, a un Dios que está con nosotros. Y la palabra de esta mañana tiene que ver con eso, con que podamos nosotros conocer a ese Dios. Yo le pregunto a ¿usted sabe quién es su Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Sabe quién es su Dios? Todos necesitamos saber en quién creemos. Por eso, ¿recuerda usted las palabras del salmista? El salmista decía: roca mía, castillo mío. Y yo quiero recordarle hoy, Cristo es nuestra roca inamovible, es el Señor Jesús. Amén. Entonces vuelvo a preguntar, ¿usted sabe quién es su Dios? ¿Usted sabe en quién confía? ¿Usted sabe en quién está su fuerza? ¿En quién está su ánimo? ¿En quién está su salvación? Y el salmista lo proclamaba constantemente: castillo mío, roca mía, mi libertador. Y hoy estudiaremos una porción, hermanos, de un libro del profeta Isaías. Una porción preciosa, porque Isaías en este momento se encuentra, la palabra que da es un momento crítico para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está dividido en el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Y el Señor en algunos momentos ha levantado profetas. Algunos profetas solo profetizaron para Israel, otros profetas solo le profetizaron para Judá. Pero en este momento ambos reinos van a recibir palabra del Señor, porque ellos se encuentran en un momento crítico. Israel, si mal no recuerdo, ya estaba cautivo, ya había sido cautivo, ya estaba esclavizado. Y Judá está a punto de entrar a una esclavitud. Y entonces, en la preocupación de ellos, en la queja de ellos, básicamente le están diciendo al Señor: ¿dónde estás tú mientras yo estoy en problemas? Y Isaías lanza una palabra la cual refleja el carácter tan hermoso de Dios. Yo quiero decirle hoy, hermano, Dios es Dios. ¿Alguien dice amén? Todo el tiempo Dios es Dios, porque Dios es, en el que en un momento, recuerdan ustedes la conversación entre Job y Dios. Y Job empieza a decirle: Señor, ¿por qué has permitido tantos problemas a mi vida? ¿Por qué tú has permitido que se me muera mi familia? ¿Por qué tú permitiste, Señor? Y Job empieza una lista grande de quejas, pudiéramos decir, o de expresiones de su corazón de tristeza. Y en un momento Dios le dice: detente, tú ya hablaste, ahora me toca hablar a mí. Y empieza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo...? Y hermanos, se nos olvida que el Dios en el cual nosotros confiamos es un Dios eterno. Es un Dios que sabe, Él sabe más que nosotros.
Y en este momento Israel y Judá están a punto de recibir esa respuesta por parte del profeta Isaías. Va a hablar. Así que yo quiero que me acompañe esta mañana al texto base. Nuestro texto base va a ser Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Aunque vamos a ir a otros versículos, el texto base de esta mañana es Isaías capítulo 40, versículo del 27 al 31. Hermano, Dios es Dios. Dios es el que hizo los cielos, hizo la tierra, el que formó toda la creación. ¿Está usted conmigo? Dice amén, por favor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40, desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Lo leemos entonces. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Mira esto. Tú hablas, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi pueblo, y de mi Dios pasó mi juicio. Verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Lea esto conmigo, por favor, hermano. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Lea esto conmigo, por favor, hermano. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero hablarle esta mañana, amado hermano, con el título: Dios, nuestra fuente inagotable de fuerza. ¿Cómo el Señor responde a la queja? ¿Cómo el Señor responde a nuestro desánimo? Dice el Señor: y los que esperan a Jehová. Ore conmigo, por favor, esta mañana. Amado Dios y buen Padre, entregamos este tiempo de palabra, mi Dios, para que usted nos hable, nos conforte, nos llene, nos anime, nos fortalezca, Señor. Hoy hay una palabra para quienes estamos, Señor, necesitando ver tu mano, para quienes estamos necesitando verte de cerca, Dios. Quizás algunos hoy estamos desfallecidos, cansados, agotados, enfermos. Quizás estamos en una separación de familia, pero tú hoy puedes hacer algo nuevo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Decimos, hermanos, amén y amén. Quiero que vayamos a la palabra una vez más y analicemos este versículo. Porque la realidad de la nación de Judá e Israel, en el problema que se encuentran, Dios les conecta en este momento. Mira lo que dice: ¿por qué dices, oh Jacob? ¿A quién está hablando aquí? Al reino de Judá. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, al reino del norte. Los está conectando. Mi camino está escondido de Jehová. Está escondido, hermano. En otras palabras, ellos están quejando y básicamente están diciendo: Señor, ¿a dónde estás tú? Estoy en medio de pasar los problemas. ¿Qué te has hecho? Señor, no puedo encontrarte, no puedo verte. ¿Dónde está tu rostro? Y Dios dice: ¿por qué piensas que no estoy con ustedes? ¿Qué te hace pensar que tú vas solo? Y hermano, antes de tirarle piedras al pueblo de Israel, porque qué malo, ¿verdad? Los de Israel, ¿cómo son ellos? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tú te has quejado alguna vez? Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿tú te has quejado alguna vez? ¿Eres quejista? Miren, hermanos, algunos de nosotros hemos llevado queja 1, queja 2, queja 3. Otros ya somos catedráticos de la queja. ¿Tú te has quejado? Y el pueblo de Israel está como nosotros en algún momento, quejándonos. Ahora, yo quiero que veamos algunas paráfrasis de este texto, de este versículo, porque nos ayudará a entender un poco mejor
lo que está tratando de decir Judá e Israel, Jacob e Israel. Mira lo que dice la Biblia del lenguaje sencillo, siempre en el versículo 27. Pueblo de Israel, está hablando Dios, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Puedes decirle esto a tu hermano, díselo a tu hermano, ¿por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Mira lo que dice la versión Dios habla hoy. Israel, pueblo de Jacob, y aquí pudiera ser nuestro nombre, Rubén de la iglesia El Faro, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Y hermanos, ha sido una oración muy particular. Usted se ha dado cuenta que hay personas que dicen, ay, Dios ya se olvidó de mí. ¿Ustedes han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo llegamos a hacer una declaración de esas? Es peor aún. A veces hay personas que dicen, estoy enojado con Dios porque Dios no se acuerda de mí. Vaya que hay que tener mucha tristeza, mucha queja contra Dios para poder decir, yo estoy enojado con Dios. Pero es una manera de decirle a Dios, Señor, tú no me estás poniendo la atención como hijo que yo merezco. Es una manera de decirle a Dios, creo que tú no sabes lo que estás haciendo. Y miren, el salmista también lo dijo, Salmos capítulo 44, versículo 23 hasta el 26. Mira lo que le dice el salmista al Señor, le dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Oiga esto, como el salmista le está diciendo a Dios, aquel que no duerme, eso dice la palabra. Y el salmista le está diciendo, ¿qué tenía el salmista en su corazón? ¿Qué situación estaba pasando? Y dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Mira lo que le dice el salmista, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Señor, despiértate. Yo creo que tú no estás viendo mi problema. Quizás tú estás dormido. Quizás tú no te estás dando cuenta de lo que yo estoy pasando. Ahora, nosotros vamos a ver un paralelo de lo mismo en el Nuevo Testamento. Los discípulos, el Señor Jesús está en la barca, está con ellos y empieza la tormenta. Y mira este paralelo en Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor Jesús estaba ahí, dice, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿por qué duermes mientras nosotros estamos agobiados? No solamente fue el salmista, sino también los discípulos que habían vivido con el Señor y le conocían. Le estaban diciendo, Señor, despiértate. Señor, ¿acaso no ves lo que estamos pasando? Y esta, hermanos, es nuestra queja constante. Tenemos un problema con nuestra mente finita porque no podemos entender la grandeza de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Dios está constantemente al cuidado de nosotros? Eso dice su palabra. Eso dice la palabra que leemos, que Él nos cuida en su gran grandeza. Ahora, yo creo, hermanos, y la Biblia también nos dice, que a Dios le molesta la queja. ¿Sabía usted eso? A Dios le molesta la queja. ¿Quiénes somos padres? Levanten la mano, ¿quiénes somos padres? Ok, la mayoría. Gracias a Dios. ¿Quiénes somos padres? Qué irritante es cuando nos hemos desgastado para nuestros hijos y se quejan. ¿Quién ha pasado eso? Creo que todos, ¿cierto? Hemos tratado de dar lo mejor. ¿Sabe que a veces venimos regresando quizás de un viaje o de algo? Nos hemos esforzado por hacer algo con nuestros hijos muy bonito. Ni hemos salido y ya están diciendo, ay, ni me gustó. Y aquella queja y todo lo que nosotros le damos y empieza... Nosotros sabemos que es lo mejor para ellos, ya vivimos. Hermano, piensa en esto. Cuando yo escucho la queja de mis hijos, a veces yo quisiera un rayo, ¿verdad?
Cuando el Señor escucha nuestra queja, cuando Él tiene los mejores planes para nosotros, ¿qué cree que pasa en el corazón del Señor? Quiero que miren esto, porque nuestra pregunta puede ser: Señor, ¿acaso no ves lo que yo estoy pasando? ¿No te das cuenta? Señor, mírame mi sufrimiento. Señor, mira mi problema. Mira mi situación familiar. Mira mis finanzas. Señor, ¿acaso no ves que estoy emproblemado? Y a veces en esa queja podemos quizás entristecer al Señor, o incluso pudiera el Señor enojarse en nuestra queja tan repetitiva, porque cuando nosotros nos quejamos de lo que, entre comillas, del descuido de Dios, estamos diciendo: no eres capaz de guardar mi vida. He confiado en un Dios que creo que no puede cumplir las expectativas que tengo. Y entonces en Números capítulo 11 versículo 1, el Señor le da palabra al pueblo y le dice: aconteció que el pueblo se quejó. ¿Qué pasó con el pueblo, hermano? ¿Qué hizo? Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Así como cuando se quejan nuestros hijos, ¿va? Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Usted recuerda lo que está pasando acá en Números? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿Recuerdan lo que está pasando? ¿Cuál era la queja? Allá en Egipto comíamos carne. Allá en Egipto había abundancia. ¿Quieren carne? Aquí les va toda la carne. Y dice que la palabra que ardió su ira. Números capítulo 14 versículo 27. Mire la palabra del Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Aquí no está hablando de la murmura, está hablando de la queja. Que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Hermano, yo quiero decirle: Dios está pensando en ti, y Dios conoce cada una de tus necesidades. A Dios no se le ha olvidado, hermano. A nosotros a mí se me olvida la fecha de cumpleaños de mi hijo, a Dios no. A mí se me olvidan las fechas especiales, a Dios no. A mí se me olvida que no hay leche en casa, que tengo que llevar algo, a Dios no. Quiero que vaya conmigo, por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 49. Porque Dios está pensando en nosotros, Él nos conoce, Él nos ha creado. Y mira qué palabra más hermosa que hay acá en Isaías capítulo 49. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Mira, dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Mira por favor esto de parte del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, que dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, ¿sabes esto nos está diciendo el Señor hoy? Nunca me olvidaré de ti. Y dice el versículo 6: he aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hermano, vea su palma, por favor, vea su palma. ¿Usted conoce la palma de su mano? Usted sabe las manchitas que tiene. Yo le pregunto, si a usted le sale una arruguita, a usted le sale una manchita, ¿usted no va a ver lo que le está pasando en su mano? El Señor dice: te conozco como mi mano. Iglesia, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros como la palma de su mano. Y quiero mostrarle la respuesta que el Señor da ante la queja, ante la murmuración de Judá y de Israel. Lo que estábamos viendo en el texto base. Y estudiemos y apliquemos a nuestra vida la respuesta que Dios da ante la queja. ¿Cómo Dios responde hasta ahí? ¿Usted recuerda aquel versículo? Señor, has escondido tu rostro de nosotros. Veamos por favor 3 principios
que el Señor trae a su pueblo en momentos difíciles. Dios es nuestra fuente inagotable de fuerzas. Amén. Número 1, hermano, regresamos al texto base, Isaías 40. Número 1, enfócate en Dios. Mira el versículo 28, ¿está conmigo? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Pregúntale por favor a tu hermano, a tu familia, ¿no has sabido, no has oído quién es el Dios? Y mira la respuesta dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, su sabiduría, no hay quien lo alcance. Estamos viendo hoy la respuesta de aquella queja del versículo 27 y él dice, ¿tú piensas que yo te he pasado por alto? Y el Señor dice, no desfallezco, no me fatigo y soy sabio. Por eso, hermano, antes de quejarnos, pensemos bien esto, porque debemos de enfocarnos en Dios, porque Dios sigue siendo fiel, fuerte y sabio. Dios sigue siendo Dios. En nuestra queja, en nuestra adversidad, Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios. ¿Sabe usted que yo escribí una canción hace años? Así se llama. Tiene un par de versos, se la voy a vender a la hermana Luz. Y sabe que la escribí yo regresaba de El Salvador. Y en ese viaje yo regresaba de un mes de estudios. Y mi único ojo bueno, empezó a dolerme de una manera tan exagerada. Yo pensé que se debía a tanta lectura. Eso pasó en el año 2019, creo. Y tuve que ir, ¿verdad?, al oftalmólogo para que me dijera qué estaba pasando. Y dije, bueno, la lectura, el desvelo. Pero cuando voy al especialista me dice, usted tiene glaucoma y su ojo se le está cerrando. Entonces, ¿cómo recibo esto? Cuando tengo un único ojo, que es con el que veo, y me están diciendo, tiene glaucoma y es una enfermedad irreversible, no se puede curar. Se puede controlar, se puede pausar, pero no se puede controlar. Y entonces la mente de uno empieza a trabajar. Y en todo el camino, 10 horas manejando, ¿dónde estás tú, Señor? Que no ves que acaso te estoy sirviendo y que no te das cuenta. Desde que salí de allá con una tristeza tan profunda. Yo recuerdo que llegué a mi casa, llegué tarde y recuerdo que tomé y fue la forma en la que yo saqué mi tristeza. Y recuerdo que yo escribí una alabanza. Empecé con los poquitos acordes y dice, Dios sigue siendo Dios. Él trae sanación, Él trae salvación, Él trae libertad. Dios sigue siendo Dios. En mi problema, Dios sigue siendo Dios. Él no le ha pasado por alto, pero yo estoy, Señor, mi glaucoma, Señor, y esto, y Señor, mi enfermedad. Dios sigue siendo Dios. Que no se te olvide, amado hermano, Dios sigue siendo Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos, dale palmas a Él. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y nuestras circunstancias, estamos desanimados, sin fuerzas, abandonados, abrumados, en enfermedad, en el hospital, quebrados, sin dinero, pero Dios sigue siendo Dios. Y tu cansancio, hermano, no afecta la capacidad de Dios. Por eso yo decía, nuestra mente finita no logra comprender al Dios infinito, no logramos, porque somos finitos. Y la expresión de Dios aquí es, mira esto por favor, ¿no has sabido quién es Dios? Escucha esta respuesta. Cuando venga un problema a tu vida, ¿no has sabido quién es Dios? ¿No conoces a Dios? ¿Le alabas y no sabes quién es Él? ¿No has sabido? ¿No has oído? La respuesta del Señor. ¿No conoces al Señor?
¿No conoces que Él te ha sostenido? ¿No has sabido, no has oído? A aquel Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Necesitamos conocer quién es Dios. Mira Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, por favor. Jeremías 9. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar en, aleluya, mira esto, ¿en qué se debe de alabar a alguien? ¿En qué, hermano? En entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Yo te invito, iglesia, que tú conozcas al Dios de Israel, que tú conozcas al Dios de Jacob, que tú conozcas al Dios de Abraham, que tú conozcas al Dios de tus padres, que conozcas a nuestro Dios. Él es Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado, no ha mutado, no se detiene. Él es Dios. ¿Alguien dice amén? Y dice, si alguien se quiere alabar, debe de hacerlo en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios, hermano? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que le conozcas. Sí, claro, ¿verdad? Misericordia. Pero Él dice, alábese en entenderme y en conocerme. Dile a la persona que está a tu lado, te animo a que conozcas a Dios. Conoce más a Dios. Y Dios dice, cuando te sientes solo, abandonado, entristecido, amolado, Él dice, el Señor, enfócate en mí, enfócate en Dios. Amén. Dios es eterno, hermano. Y nosotros nos quejamos, ay Señor, mira, mi pie, mi dinero, mi todo. Hermano, Dios es eterno. Mire, ¿a cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, ay papito, cuando vos vas, yo ya vengo? ¿Cuántos le hemos dicho así? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su experiencia. ¿Acaso Dios no nos podría decir, cuando vos vas, yo ya fui y vine 1000 veces? Confía en Dios. Él sí sabe, Él tiene los mejores planes para nosotros. Dice acá, mira, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay, hermano. Nosotros juzgamos porque somos, o sea, dice el dicho, el león juzga por su condición, ¿cierto? A veces nosotros decimos, ay, mira aquel, cuánto tiempo le toma hacer esto. A ti no, porque tú ya lo aprendiste, no te cuesta. Y a veces nosotros pensamos, ay, Dios ya se cansó, o qué sé yo, ¿verdad? Y juzgamos a Dios desde nuestra perspectiva humana. Pero quiero decirte esto hoy. ¿Sabes qué le dijo el profeta Isaías a Judá y a Israel? Dios no se cansa, no se fatiga con cansancio. Dios no se agota. Hermano, Israel y Judá están cansados. Usted y yo estamos cansados. Pero Dios no está cansado, porque Dios es Dios. Dios no desfallece, no se fatigan, Él es sabio. Muchos hermanos de nosotros expresamos a veces, ay, no tengo ganas de nada. ¿Cuántos expresan así, hermano? El domingo en la tarde especialmente, no tengo ganas de nada. Pero a Dios no le pasa esto. Dios no dice, me siento cansado, no. Porque la palabra aquí dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay. ¿Quiénes nos hemos cansado alguna vez? Fatigado. ¿Quiénes nos hemos desfallecido? Nuestras fuerzas son tan limitadas. ¿Sabe que yo recuerdo una vez, hace años, un par de años? Recuerdo que había sido un día un poco atípico, pero fue de problemas, fue un día de problemas. ¿Quiénes a veces tienen días de problemas? Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y cómo salgo de esto? Yo recuerdo que ese día acá en la iglesia ocurrieron cosas, en la escuela, qué sé yo, ¿verdad? Ya tiempos. De repente una consejería, de repente otra, y eran situaciones difíciles.
Fueron como 3 o 4 quizás. Algo pasó, o sea, fue un día bien complicado. Y yo recuerdo que yo estaba muy cargado. Yo estaba, pero que la situación de los problemas, la cuestión administrativa, qué sé yo, me tenía cargado, más todos los problemas que habíamos recibido, que habíamos traído, que habíamos platicado, y eso pues había cargado mi corazón. Y recuerdo que me habló alguien, me habló una hermana, me dice, casi a las 4 de la tarde, y no era la hora, sino que yo sentía que ya no podía, y me dice: pastor, tengo un problema grave, ¿usted me puede recibir? Y ¿sabe qué? Yo sabía que yo no podía, de verdad no podía, porque yo ya estaba, no tenía nada que decir, no había nada. Yo le dije: hermana, por favor, mañana a primera hora veámonos. Hoy no puedo, mañana a primera hora sí. Porque estaba cansado, estaba desfallecido, no tenía nada. Y yo recuerdo que ese día iba saliendo, y antes de irme a la casa, y si no quiero llegar hacia la casa, entré acá, aquí, me puse a orar y le dije: Señor, quítame esta carga. ¿Sabes? Eso le pasa al pastor Rubén, pero a Dios no le pasa eso. Dios no se cansa, no se desfallece. Él siempre tiene algo que decir. Él siempre tiene una palabra para ministrar nuestra vida. Nosotros nos cansamos, desfallecemos. Pero Iglesia El Faro, yo te digo hoy, tú tienes un Dios que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay, dice la palabra, quien lo alcance. Mira qué precioso esto. Hay quienes dicen: yo ya no quiero molestar con esto a Dios. Quizás Dios ya se aburrió de mí. ¿Sabe usted por qué ocupamos esas expresiones? Porque usted y yo sí nos aburrimos de que alguien nos venga con la misma cantaleta una y otra vez. ¿Cierto o no? Ya viene yo ya sé lo que va a decir. Dios no se cansa, no se fatiga. Entonces no juzguemos a Dios desde nuestra perspectiva, porque nosotros nos frustramos. Hermano, Dios no se frustra. Nosotros perdemos fuerzas, Dios no pierde fuerzas. Nosotros nos vamos cansando, Dios no se cansa, hermano. Dios está en otra liga. Mira, Números capítulo 11, versículo 26. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermano, enfócate en el carácter de Dios, en su naturaleza. Porque aparentemente lo que nosotros tenemos muchas veces es una fiesta, ¿verdad? De miseria. Pobrecito yo, pobrecito, una gran fiesta. Todo es: Señor, esto es difícil, todo va a salir mal. Pero el Señor dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Léelo por favor conmigo, levanta tus manos y léelo. Mi Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias, Señor. Dios no desfallece y no se fatiga. Ante la queja, ante la adversidad, Dios es nuestra fuente inagotable de fuerzas. Principio 2, esfuérzate en Dios. Cuando nosotros hablamos de esforzarnos, aparentemente lo primero que se nos viene es esforzarnos bajo nuestras propias fuerzas. Esforzarme, fuérzate. Pero esforzarse en Dios tiene que ver con el ánimo. Mira este versículo, Isaías 40, 29. ¿Estás conmigo, hermano? Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escucha esto. Esto en la lógica humana no entra, no podemos, porque Él da fuerzas al cansado. Pero esto a mí me confronta, causa impacto, porque quienes pensamos lógicamente, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, son buenos ustedes en matemáticas.
0 por 4. Cuando no hay nada, ¿qué se puede multiplicar? Nada. Pero en Dios la lógica humana no funciona así. Él dice: y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y el Señor va a multiplicar nuestras fuerzas. Aun cuando no hay fuerzas, Él va a multiplicar. Eso es lo que hace el Señor. Él da fuerza al cansado y multiplica, esforzarnos en Dios. Entonces, hermano, cuando ya no podemos más, debemos de confiar en Dios, confiar en Él. Mira el salmista lo que decía, Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero mira, el salmista dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor, el que, hermanos, mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero estoy en la roca inamovible que es Dios. Él me da nueva fuerza. Acercarme a Dios es el bien. Cuando no tengo fuerzas, me acerco al Señor, porque Él dice: Él da fuerzas al cansado. Pero, hermano, ojo con esto, porque Él da fuerzas al que está cerca de Él. Lejos de Él no te va a dar fuerzas. Por eso dice el Salmo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: esperanza mía, castillo mío. Pero al que habita, no el que está lejos. Habitar es estar cerca, vivir, permanecer en. Entonces no podemos nosotros tener esfuerzo en Dios, ánimo en Dios, si estamos desconectados de Él. Isaías 44, 12 lo dice bien. Mira, dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Dice: luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua. ¿Y qué pasa? Y se desmaya. Hermana, una persona que trabaja físicamente en un horno se va a deshidratar, pero esto describe el alma que necesita a Dios, porque Él es el agua de vida. Por eso dice: y en su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, hermano, cuando nuestra alma está deshidratada, Dios nos da fuerzas a nosotros. Y dice: y multiplica cuando no hay ninguna. Tú comenzaste con fuerzas tu matrimonio y ahora no hay ninguna. Esfuérzate en Dios. Tú comenzaste con fuerza tu emprendimiento, tu trabajo, tu empresa, y la economía se lo está acabando. Esfuérzate en Dios. Tú comenzaste con fuerza tu vida cristiana y sientes que hoy se está agotando. Esfuérzate en Dios, porque dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. No se trata de reponer aquí lo que falta, sino de dar nuevas fuerzas, y eso solamente Dios lo puede hacer. Usted conoce Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Hermano, el descanso es un principio muy hermoso que debemos de hacer, de practicar descansar en Dios. Ahora, mientras descansamos en Dios, también somos proactivos, también hacemos, no dejamos de hacer, pero descansamos en Dios. Dice el verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice, hermano? Y hallaréis descanso para nuestras almas. Descansa en Dios. Mira estos tres preciosos pasajes. Éxodo 33, 14. Y él dijo: ¿a quién le dijo esto? A Moisés. Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descansa en Dios. ¿Recuerdas tú la palabra Isaías 44? Yo te sostengo, ¿a dónde? En la palma de mi mano. Dice Salmo 23:2, hermano. ¿Qué dice Salmo 23:2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Marcos capítulo 6, versículo 31. Y él les dijo a quienes estaban con él, a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
Yo quizás te pregunto esta mañana, ¿cómo estás? Y tú vas a decir, estoy cansado. Hasta hay un reel que ahora sí dice, ¿verdad? Estoy cansado, jefe, dice. ¿Estás cansado? ¿Hay algo de tu vida que te está cansando? ¿Hay algo de tu vida que te tiene sin fuerzas? Esfuérzate en Dios. Su palabra dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Alguien aquí está cansado? Las mamás viven cansadas todo el tiempo. Los que viven al otro lado del puente, todo el tiempo están cansados. Esfuérzate en Dios. ¿Alguien dice amén? Dile a tu vecino, esfuérzate en Dios, esfuérzate en Dios. Lea esto conmigo, por favor, Isaías 40:29, léalo. Levante su mano y declárelo para su vida. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Voy a pedir a los hermanos de alabanza, por favor, que vayamos cerrando este tiempo. Terminamos, hermano. Número 1. Enfócate en Dios. Gracias, hermanos. Tuve un lapsus brutus. Número 2. Esfuérzate en Dios. ¿Acaso no estás viendo mi problema? ¿A dónde estás? ¿Has escondido tu rostro de mí? Enfócate en Dios. Esfuérzate en Dios. Pero ahora Dios da una palabra también al pueblo. Vea conmigo Isaías capítulo 40, verso 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¡Aleluya! Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso dice Dios. ¡Aleluya! Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Pero los que esperan en Jehová, ¿sabe qué? Me llama la atención esto. Yo estaba preguntando, los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos. Entonces yo pensaba en la energía que tienen, ¿verdad? Un día de estos viendo jugar, ayer estábamos ahí parados con algunos comandantes viendo a los exploradores. Estos no se cansan, ¿verdad? Los jóvenes flaquean y entonces yo pensaba en la energía que tiene mi hijo, que tiene Evan. Entonces yo la analogía que hacía es, pero los que esperan en Jehová tienen más energía que este, porque esperan en Jehová. Llega un momento que la batería se les apaga a los hipotes, ya no. Pero los que esperan, ¿qué dice? En Jehová. Ahora, hermano, este es el principio más complicado para la mayoría de nosotros. Esperar en Dios. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan, pero los que esperan, escucha esto, no esperan en Jehová. Esto cambia mucho la gramática. Una cosa es esperar en, que es parte de nosotros. ¿Lo estoy diciendo bien, hermanos? Pero otra cosa es esperar a. ¿Sabe que hay una diferencia muy significativa? ¿Usted conoce personas que a veces llegan tarde? Esperar a. Y usted dice, me va a tocar esperar a que llegue.
A diferencia de, bueno, yo espero en, va a venir. Pero cuando espero a, y dice, los que esperan a Jehová. Dios no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento exacto. Llega y el profeta está diciendo los que esperan. Y esto es lo último que Dios le dice a Israel y Judá. Esperar en el obrar de Dios. Hermano, y a esperar cuánto nos cuesta, ¿cierto? Hay una alabanza que a mí me ministraba mucho hace bastante tiempo. O sea, me ministraba en el sentido de que, ay Señor, dice, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, tú me has sostenido. Pero esperar en Dios, esperar. Sí, hermano, vamos a enfocarnos en Dios, vamos a esforzarnos en Él, pero también llegará un momento que toca esperar a Dios. Esperar es una de las artes más difíciles de la vida, porque nos cuesta esperar. Señor, bendíceme ya, sáname ya, compónme ya, dame ya. Y todo es ya, no queremos esperar. Nos cuesta mucho esto. Y el Señor dice, espera en mí. Esta expresión, los muchachos se fatigan, pero los que esperan a Jehová. Mira estos salmos preciosos. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dile a tu vecino hoy, espera a Jehová. Él va a llegar. Él va a llegar. Espera a Jehová. Claro que Él va a llegar. Salmos 33:20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 41, la mayoría de nosotros lo conocemos, que dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, ten paciencia, Dios va a llegar, Dios va a responder, Dios lo va a hacer. Él respondió a la angustia de Jacob, respondió a la angustia de Israel. ¿Has oído del Dios? ¿Has conocido al Dios? ¿Has escuchado del Dios? Hermanos, Dios va a actuar en nuestra circunstancia. Estoy enfermo, estoy pasando una situación difícil, pero voy a esperar en Dios. Hay una situación familiar, voy a esperar en Dios. Ponte en pie, por favor, hermano. Isaías 40:31. Puedes hoy levantar tus manos y decir, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, recibe hoy esta palabra de parte de Dios. Alas como águilas que nos permite elevarnos sobre circunstancias mientras Dios llega. Correr sin cansarse nos permite perseverar en las tareas difíciles mientras Dios llega. Caminar sin fatigarse nos permite caminar en el día a día mientras Dios llega. Ahora yo quisiera llamar su atención. Quisiera que vea la pantalla. Yo quiero hacerle estas preguntas. ¿Sabe? Muchas veces algunas personas les preguntan, en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, ¿por qué estás tan tranquilo tú? Es que estoy esperando a Jehová. Él va a hacer algo, Dios va a hacer algo. No desfallece, no se duerme, no se cansa. Yo quiero preguntarte hoy, ¿depende de tu fuerza limitada o de la fuerza ilimitada de Dios? ¿En qué área de tu vida estás intentando avanzar solo con tus propias fuerzas? ¿Has dejado de cultivar una fe activa,
por causa del agotamiento y la frustración. Isaías 40 nos ha presentado a un Dios increíble, ¿cierto o no, hermanos? Isaías 40 nos ha presentado a un Dios que no piensa como nosotros, no es como nosotros, pero nos cuida a nosotros. Yo no sé, al ver esta declaración, ¿qué puedes decir tú? Pero yo puedo decir: gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Quisiera que tomaras tu Biblia una vez más. Si me ayudan a regresar los hermanos de multimedia, donde aparece todo Isaías 40, desde el 27 hasta el 31. Leámoslo la última vez, hermano, y deja que Dios te ministre. Isaías 40, 27. Y ahí podrías poner tu nombre, podríamos poner el nombre de nuestra familia. ¿Por qué dices, oh Rubén, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dale palmas al Señor hoy. Dios es nuestra fuente inagotable de fuerzas, y mientras en la vida enfrentamos obstáculos, mientras en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles, yo voy a ir a aquel que es la fuente de fuerzas, que es Dios, porque Él no se detiene, no se cansa, no desfallece, no se fatiga, no se irrita. Él es Dios. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.